Hey, buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches. Y yo dije, uy, no se conectó nadie, ¿qué pasó? Es que estaba retirando el uniforme Ah, bueno, del... Sí, por eso me demoré un poquito. bueno, bien. Ya estaba asustado, ya estaba asustado. Bueno, Edison, buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, profe, gracias, bien. Bueno, me alegro mucho, ¿cómo va todo? ¿Bien, bien? Bien, sí, señor, muchas gracias. Bueno, pues, ¿les parece si arrancamos? Ya estamos todos y Ya listos. estamos todos los tres conmigo. Bueno, muchachos, pues buena noche, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar con la clasificación de las empresas. Nosotros habíamos visto o habíamos arrancado a ver los tipos de sociedades. Si no estoy mal, nos habíamos quedado en la sociedad limitada, ¿cierto? Eh, sí, alcanzamos, creo que a ver una, profe. Listo, bien, gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar hoy. Entonces, con la clasificación de las empresas, ya les voy a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, nosotros habíamos hablado, nosotros vamos a ver pues varias clasificaciones de las empresas. Una de ellas pues es por tipos de sociedad, la otra que vamos a ver nosotros es por la naturaleza, por el capital. La otra que va a ser es por tamaño, la otra o el otro tipo eh, de, de clasificación es su ubicación, y de acuerdo a eso pues vamos a ir trabajando. Vamos a recordar unos daticos que nosotros habíamos visto la semana pasada de la sociedad limitada, como para generar un contexto de lo que trabajamos hace 8 días. Entonces, bueno, recordemos la característica de la sociedad limitada. Primero, eh, se constituye por cuotas o partes, ¿cierto? Habíamos hablado que se constituía mínimo con 5 socios, máximo con 25, y cada socio colocaba partes iguales, ¿cierto? También habíamos hablado de eh, que los socios podían entregar dinero o bienes en especie, como podía ser si uno podía aportar un carro, el otro quería aportar eh, una oficina, el otro quería aportar dinero. Entonces a eso nos referíamos cuando hablábamos de bienes en dinero o bienes en especie. También habíamos hablado, otra característica, pues fue que se constituye por documento público. Recordemos que cuando hablamos del documento público, estamos hablando es que en el documento público está la escritura, ¿sí? En la escritura pública básicamente pues están como las condiciones de la compañía, o recuerden que en la escritura pública pues habíamos hablado de cada cuánto se va a reunir la junta de socios. Vimos también la definición de la junta de socios, qué es la junta de socios, para qué sirve, y que la característica de que se constituía por documento público era que se llevaba ante un notario para que el notario pues la sellara, y después se llevaba a Cámara de Comercio. ¿Listo? Pues, y esas son como las características. Otra característica que creo que no vimos hace 8 días es que este tipo de sociedad no puede cotizar en un mercado de bolsa de valores. ¿Listo? Eso es, creo que no se las di hace 8 días. Entonces la voy a ir colocando acá. No, lo voy a agrandar un poquito. Acá, voy a agrandarle la letra para que ustedes lo puedan ver mejor. No cotiza en un mercado de valores. Esa creo que no la vimos hace 8 días, de la sociedad limitada. Cuando hablamos de un mercado de valores, estamos hablando que la empresa no cotiza en bolsa de valores. ¿Listo? Es decir, cuando hablamos de la bolsa de valores, estamos hablando pues eh, las características que hay en un mercado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un mercado de bolsa de valores, es como si estuviéramos hablando pues de una plaza de mercado. En realidad, pues, cuando hablamos de mercado, en términos económicos o en términos de negociación, ¿por qué se dice mercado? Porque pues se asimila a un mercado, ¿cierto? Entonces, uno en un mercado, ¿qué encuentra? Pues uno encuentra
las frutas, ¿cierto? Que son los productos que están disponibles para la venta, y Sí. están pues quienes ofrecen esos productos y quienes compran esos productos. Así funciona la economía, es decir, en la economía hay un mercado, ¿cierto? En el mercado se encuentran los productos, los oferentes y los demandantes. Los oferentes pues son los vendedores o quienes ofrecen sus productos, y los demandantes son los que adquieren esos productos. Cuando acá hablamos de un mercado de valores, estamos hablando pues prácticamente de un mercado, pero pues no se comercializan pues frutas, sino que se comercializan títulos valores, como pueden ser acciones, ¿cierto? Acciones de las compañías. Eso es como lo más clásico que nosotros nos encontramos en un mercado de valores. Entonces, en ese entendido, la sociedad limitada pues tiene esta característica. Hay empresas que pueden cotizar en un mercado de valores, ¿cierto? Es decir, están al público, es decir, cualquiera de nosotros podríamos comprar una acción de esa empresa, ¿sí? Pero pues no se puede hacer tan fácil. Yo tengo que contratar un corredor de bolsa para que a través de él pues se pueda como negociar esa acción. Y bueno, a eso me refería cuando hablamos de un mercado de valores como tal, ¿listo? Esa es la característica que tiene ese tipo de sociedad que no puede cotizar en un mercado de valores, ¿listo? Que veníamos hablando de la sociedad limitada. Vamos a ver vamos a arrancar el día de hoy por la encomandita. ¿Sí la han escuchado o no? Encomandita. Encomandita. Sería como, no sé, una encomienda. No, profe, no lo he escuchado. Bueno, es algo así, ¿listo? Ya les voy a contar en qué consiste. Entonces, encomandita. Se crea o se constituye cuando, acá, espérenme un momento, que está pidiendo acceso un compañero, pero creo que él no es de esta sesión porque acá estamos solo nosotros dos, bueno, nosotros tres. Wilson, buena noche. Buenas noches, profe. Profe, qué pena, me equivoqué. Fresco, si quiere dígame qué salón busca y yo le envío el enlace. Vale, profe. Eso es estadística y probabilidad. Pero tiene la torre y el salón, Ya le digo. y le envío el enlace para que no siga buscando por ahí. ¿Listo? Ya se le digo, profe. Ya Tranquilo, regálame. Fresco. Profe, torre 1, Sí, 405. torre 1405, ya se lo envío. Sin embargo, pues la recomendación es que recuerde que el enlace no le dé clic directamente en el enlace, y esta recomendación es para todos ustedes. No le den clic directamente en el enlace, sino que lo copian y después lo pegan en el navegador y le dan enter, ¿listo? Porque a veces les dan clic y como que lo lleva a la última clase o en la última sala que uno estuvo, para que lo tengan presente. Listo, Ah, Wilson. vale, profe. Vale, ¿Listo? muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, bueno, vamos continuando, sino que es que a mí me da como embarrada a veces. Hay chicos que por temas de enlace o algo así, pues se pierden de las clases, y si uno Sí, no les profe, ayuda, yo pues, ahorita estaba paila con eso. ¿sí? Sí, porque o sea, en la página de Aula Unigermana, pues uno entra ahí en la materia y ahí mira como, no sé, en donde está lo que es Merced, no sé, uno deja, cuando deja tareas y el sílabus y todo eso, Sí, la aceptación del curso, sí, ahí se supone que sale el la enlace. clase, la hora y no, no me sale. ¿De esta clase no le sale? No,
Bueno, ¿y cómo hizo para entrar, Edison? Pues le pedí ayuda a un profesor. Ah, bueno, bien. Entonces, bueno, yo voy a revisar el enlace que tenemos para esta clase y lo voy a dejar ahí listo, ¿vale? Gracias por la Listo. recomendación. Muy bien. Sí, a veces pasa eso, entonces, o sea, ustedes todos perdidos ahí buscando la clase y bueno. Entonces, bueno, hablábamos de la encomandita. Se crea o se constituye cuando un socio tiene una idea y no cuenta con los recursos para poder ejecutarla, para poder ejecutar. Este recibe el nombre de socio gestor. ¿Cómo así? Ya les explico, ya les voy a ir explicando para que les quede más claro por eso. Entonces, consigue otros socios que son los que cuentan con los recursos para ejecutar. Como el mami, présteme tanto que voy a montar tal cosa, ¿sí? Exactamente, digamos, yo tengo una idea y tengo un negocio latente, ¿sí? Entonces yo les digo, vean, Edison y Angeli, yo tengo un negocio y este negocio es muy bueno, pero resulta que yo no tengo los recursos para poderlo ejecutar. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una sociedad y ustedes aportan el dinero y yo entrego la idea? Y así lo vamos ejecutando. Entonces ya vamos a ver, pues que uno diría, venga, como chévere ese tipo de sociedad, pero ya vamos a ver que no es tan chévere. ¿Listo? Estos socios se llaman los socios comandatarios. ¿Listo? Voy a dejar ahí un poquitico para que tomen nota. Y les pido que me disculpen si de pronto, pues ahí mientras que voy escribiendo aquí ando algo mal, sino que es por lo que vamos a ir redactando. Ah, bueno, el día de hoy vamos a dejar un chat para que ustedes puedan participar y con eso vamos sacando la nota y con eso yo reviso ahorita, pero eso lo voy a hacer ahorita ya sobre cuando vayamos a terminar la clase y con eso yo reviso el tema del enlace para que les quede y no tengan inconvenientes para entrar dentro de 8 días. El socio gestor, voy a colocar acá idea, es decir, el de la idea, ingresa en la sociedad, sociedad con un grado, llamémoslo así, o más bien porcentaje de participación igual, de igual forma, igual los socios gestores. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que, pues, cuando hay utilidades en una sociedad, lo que se busca, o hablábamos hace 8 días, que cuando los socios se reúnen, ¿sí? En la junta de socios, pues es para identificar cuántas utilidades obtuvo el negocio y cuánto le corresponde a cada socio, que finalmente pues eso es lo que le interesaría a uno, ¿no? Pues acá
los socios pues también tienen su parte, es decir, digamos que nos vamos a constituir, bueno, ya les voy a contar una característica también, digamos que nos vamos a constituir los tres, ¿sí? Igual, yo tengo la idea de negocio y Ángeles y Edison pues van a entregar el capital, ¿sí? Entonces, el, el porcentaje de participación, ¿sí? Se negocia, ¿sí? Acá no es que todos van a tener partes iguales, no. Se negocia, entonces yo les podría decir, como yo soy el que tengo la idea de negocio, entonces dividamos en tres la participación, es decir, que cada uno tenga el 33% y alguien quedará con el 34%, para que todos quedemos como en partes iguales. Pero pues eso es una sugerencia, ¿sí? Pues por lo general con este tipo de sociedades pues se negocia, ¿sí? Porque pues yo soy el que está llevando la idea de negocio y los otros son los que están entregando el aporte. Entonces básicamente pues no hay ninguna ley que diga ni ningún tema que diga tiene que ser así, 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 no, simplemente es una negociación. Por ejemplo, en el evento, si somos los tres, ustedes dos podrían decir, no, pues usted tiene la idea de negocio, nosotros estamos arriesgando el dinero, entonces usted se va con el 20% y nosotros cogemos el 40 y el 40, ¿sí? Pero eso ya se negocia en el momento que se está constituyendo la compañía, ¿vale? Listo. Los socios gestores, no, perdón, acá me equivoqué. Los socios comanditarios. Acá. El socio gestor no tiene voto de participación en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Lo que hablábamos hace 8 días. En la Junta se reúne para tomar decisiones, por ejemplo, en la sociedad limitada, se reúne para tomar decisiones, pues de acuerdo pues a lo que se dicte, digamos, y yo les colocaba el ejemplo, digamos que la empresa dice, bueno, vamos a las utilidades que hubo en el periodo 2020, por ejemplo, pues no las vamos a distribuir, las vamos a dejar allí para que la compañía, pues, no sé, compre un camión, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, pues no se van a mover las utilidades, ¿sí? Entonces, digamos, entonces eso depende pues del número de socios y de los socios que digan que así se va a ejecutar o que no. Ya para este caso, ¿sí? Digamos que ustedes dicen, bueno, las utilidades no se van a repartir. Y yo quiero que sí, pero yo no tengo, o sea, yo sí puedo opinar, yo sí puedo opinar en la junta de socios. Yo podría decir, no, pero es mejor que la repartamos por esto y esto y esto. Pero no tengo voto de decisión en la junta de socios. ¿Qué quiere decir? Que básicamente, pues allí en la junta de socios, las decisiones las va a tomar los socios comanditarios, es decir, para este caso, Ángelis y Edison. ¿Listo? Esa es pues como tal, una de las desventajas, porque pues desventajas hay muchas, ¿sí? Pero eso pues depende de la situación en la que esté pues cada socio en el momento que se esté constituyendo cada compañía. ¿Listo? Voy a colocarlo acá. Tampoco puede ser el gerente de la compañía. Esa es una de las cosas que el socio gestor pues tampoco puede ejercer dentro de la compañía ser el gerente, ¿listo? En este tipo de sociedades, o sea, en esta sociedad. En caso de muerte del, perdón, muerte del socio, del socio gestor, perdón, gestor, bueno, la participación que él posee en la sociedad se trasladará a los socios comunitarios.
Eso sí se trasladará como raro. Se trasladará automáticamente. Voy a dejarlo ahí un momentico para que vayan tomando nota. Es decir, si yo me llegase a morir en esa sociedad que tenemos los tres, mi participación no podrá pasar ni para mi esposa, ni para mis hijos, ni nada de esto, sino que automáticamente pasará a ser de ustedes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque así pues está enmarcada esa ley o ese tipo de sociedad más bien. En caso de muerte de los socios, la participación que posee la compañía. Perdón, no alcancé a silenciar. Perdón. Pasará a quien designe cada socio. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que es caso contrario. Ángel y Sodison les pasa algo y fallecen. Entonces ellos podrían decir, no, yo quiero que las acciones se las dejen a mi esposa, a mis hijos o a uno de mis socios, ¿sí? Entonces ahí ya es más decisión de lo que quieran hacer pues con su porcentaje de participación los socios comandatarios. ¿Listo? Listo, profe. Listo, bien. Entonces, bueno, si la compañía entra en quiebra, quienes responden con su aporte son los socios. El socio gestor, pues no, muy seguramente él no tiene con qué responder, entonces él no va a responder con nada. Pero los socios comanditarios, ellos sí tienen que responder con el aporte que ellos realizaron en dinero o ya sea en especie. Ya les voy a contar cuál es la característica de esto. Cuando los socios aportan bienes, obviamente pues estamos hablando de bienes en especie o dinero, se conoce como, voy a bajar lo último para que nos quede ahí, porque ustedes están tomando nota y la pueden observar. Se conoce como una sociedad. Si los socios aportan, o más bien o adquieren acciones, se conoce como una sociedad por acción. Entonces, ¿a ustedes qué tal les parece este tipo de sociedad? Bueno, malo, regular. ¿Qué creen ustedes? Uy, no, profe, malo. ¿Malo para quién? Para el que tiene la idea, que eso es lo que más vale. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y bueno Sí, para claro. los comanditarios, ¿cierto? Sí, para el que tiene plata, entonces más plata, no, profe. Y suele suceder así, el que más plata tiene, más tiene y más le llega.
Entonces, Claro, bueno, tienen cómo invertir. exacto, porque tienen los métodos pues, de inversión, porque desafortunadamente nosotros no tenemos la plata o las personas comunes y corrientes pues no cuentan con la plata, ¿cierto? Exacto, profe. Listo, muy bien. Entonces, bueno, resulta, yo les voy a contar algo. Este tipo de sociedad, bueno, se constituye, documento, escritura, nosotros lo ponemos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de sociedad? O sea, si yo digo, yo soy el que tiene la idea, pues yo digo, uy, no, eso no es negocio para mí. O sea, es un negocio muy chimbo. Pero resulta que este tipo de sociedades aún se constituyen. Yo les voy a contar por qué. Resulta que este tipo de sociedades lo crean las personas que tienen como mucho dinero. Entonces dicen, bueno, bueno, aquí si el socio gestor también quisiera aportar, pues también lo puede hacer. Es decir, el que tiene la idea, si quisiera aportar, también lo puede hacer. Resulta que Pero entonces ahí sí ya llevaría acciones. claro, no, es decir, la acción es si yo quiero. Es decir, si yo quiero constituir, si yo quiero entregar bienes en dinero o quiero emitir acciones. Las acciones, que ya lo vamos a ver más adelante, las empresas lo pueden emitir y es un título valor, es un documento que tiene un valor. ¿Listo? Entonces lo que hago yo cuando me constituyo por acciones, yo adquiero es un título valor que emite la compañía. ¿Listo? Esa es como tal la diferencia, que al adquirir yo ese título de valor, pues para yo adquirirlo tengo que entregar finalmente pues dinero, ¿sí? Pero pues, o sea, se podría decir que eso sería una interpretación de que yo me constituyo por dinero, ¿sí? Entregando dinero, porque pues los títulos de valores se constituyen finalmente en dinero. Pero resulta, digamos, que yo quiero constituir una sociedad en comandita, ¿sí? Digamos que yo tengo hijos y bueno, y yo tengo mucho dinero. Entonces, pues finalmente yo digo, bueno, pues todo lo que yo he trabajado con mi compañía, etcétera, pues eso va a ser para mis hijos, ¿sí? Yo se los voy a dejar el día que me muera para mis hijos. Entonces, las personas que cuentan con grandes recursos manejan esta figura con el objetivo de que cuando ellos fallezcan, es decir, digamos que si yo tuviera muchos recursos y si yo tuviera mucho dinero y si tuviera hijos, pues yo constituiría este tipo de sociedad para que en el momento que yo fallezca, todo lo que yo tengo automáticamente le pase a los socios comanditarios, es decir, a mis hijos. Y en ese entendido, pues yo no tengo que pagar ni abogado, no tengo que pagar juicio de sucesión, no tengo que dar testamento, absolutamente nada. Entonces, esta es una figura, pues que llamémosla así como de planeación fiscal o de planeación tributaria, que lo que busca más adelante cuando se muera el contribuyente, la persona, pues es que no pague unos dineros que tenía destinados, por ejemplo, lo que se lleva a los abogados, etcétera, pues ya no tendrá que pagar estos ítems, ni solicitar pues temas a la vida, ni nada de eso, porque ya automáticamente cuando él se muere, pues todo pasa a ser de los socios comanditarios. ¿Listo? Ese es como tal, pues, el objetivo que muchas personas lo hacen. Claro que también hay algunas personas que dicen, bueno, pues yo no tengo el dinero, pues vamos a crear una sociedad en comandita. Y muchas veces pues esas sociedades pueden funcionar, por lo que funcionan, se generan recursos, se generan utilidades, y los socios comanditarios y los gestores pues se coayudan, entonces ahí muchas veces pues funciona. Pero pues obviamente hay otras que no, porque el que lleva el bulto es el socio gestor. ¿Listo? Ese es otro tipo de sociedad. Eso casi no se ve, pero pues se constituyen aún bajo ese tipo de sociedad. ¿Listo? Listo. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, bien. Listo, bien. No, Muy bien. Entonces vamos, necesito que tomen nota, Entonces, porque esa la encomandita. La exactamente. encomandita ya quedó clara. Bueno, bien. Y ahora vamos con otra. Exacto. Entonces necesito que estén bastante atentos, ¿sí? Porque muy seguramente en el parcial yo les entregaré, y es un ejercicio que vamos a ir haciendo, sino que quiero que vayan conociendo pues la dinámica, yo les entregaré un caso, ¿sí? Que cuando veamos los tipos de sociedades y cuando veamos toda la clasificación, pues los vamos a trabajar. Mas, sin embargo, por ejemplo, yo les diré, por ejemplo, les podré decir algo así, se constituye la compañía ABC y un socio es el que tiene la idea y los otros aportan en dinero, entonces ustedes ya es una sociedad en comandita. Clasifíquela o indique qué tipo de sociedad es, ¿listo?
Entonces necesito que estén bastante atentos con las características, pues para que sepan, para que les vaya bien en el parcial y obviamente pues vamos a hacer talleres y los vamos a socializar antes del parcial. ¿Listo? Sociedad Listo. unipersonal o que se conoce como EU. No sé si ustedes la han escuchado, No. ¿no? Bueno, resulta que este tipo de sociedad fue bastante común años atrás, ya les voy a contar por qué. Entonces, se constituye con un socio y este responde solidariamente con la sociedad. Es decir, si la sociedad entra en quiebra, ¿quién debe responder por las deudas? Es el socio y si no le alcanza el capital de la compañía, debe responder el capital propio o patrimonio propio. Es decir, cuando hablamos de que es responsable solidariamente, ¿sí? Digamos que yo monté mi empresa, esa todavía, lo que yo les cuento, esa todavía está vigente, perdón, pero casi no se ve, precisamente por esta responsabilidad, ¿sí? Entonces, digamos, yo creé mi empresa y yo dije, bueno, yo voy a montar mi empresa EU o unipersonal de contabilidades. Entonces yo empecé a llevar contabilidades, me empezó a ir bien, pero yo empecé a crear unas obligaciones, empecé a contratar trabajadores, empecé a adquirir, digamos, servicios de algunos proveedores, y bueno, y resulta que hubo un momento que yo quedé en quiebra. Como yo quedé en quiebra, se entiende pues que yo le debo, pues le puedo ver a mis trabajadores, a mis proveedores, al Estado, entre otros. ¿Listo? Entonces, cuando se está liquidando una empresa y si está en este tema de quiebra, pues lo primero que me dice el Estado, bueno, pues primero le tiene que pagar al Estado si le debe. Ese es el primer responsable. Segundo, le tiene que pagar a los trabajadores. Tercero, le tiene que pagar a los proveedores. Y por último, y si le alcanza, pues si, a los socios, si le alcanza, si no, no. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que en algunos tipos de sociedades la responsabilidad es limitada. ¿Listo? Hasta con los aportes que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, con la sociedad limitada. Digamos que en la sociedad limitada, esa es una de las características que la responsabilidad es limitada. ¿Qué quiere decir? Recuerden que la sociedad limitada se constituye solo como mínimo como 5, pero nosotros vamos a colocar un ejemplo acá. Digamos que nos constituimos los tres. Cada uno colocó 10 millones de pesos y le debemos al Estado 100. ¿Sí? Entonces, ahí, pues el tema es que nosotros respondemos hasta con lo que aportamos, es decir, hasta con nuestro aporte de 10 millones de pesos cada uno y ya no vamos a responder por más. Si fuera el caso, en la sociedad unipersonal, pues yo, si me constituí yo solito con 30 millones de pesos o constituí mi compañía, pues en este tipo de sociedad me dice, a mí no me importa usted con cuánto se ha constituido, al Estado le tiene que pagar los 100 millones de pesos, así sea con su patrimonio, así sea que usted tenga que vender su carro, su casa, etc. ¿Listo? Este tipo de sociedad se creaba anteriormente, pues, porque pues cuando uno no quería tener socios, pues no tenía otra posibilidad, además que esta, en ese entonces, del 2010 hacia atrás, solo estaba esas, si yo me quería constituir solo, solo estaba esta opción. O sea, si yo quería ser un solo socio, solo estaba esa opción. Resulta que ya por unos temas de actualización que hicieron en la normatividad, se crearon las SAS. No sé, yo creo que ustedes la han escuchado. Estas SAS
o esta sociedad por acciones simplificadas, perdón, sociedad, sí. Entonces, yo les cuento un poquito, pues el punto de partida para llegar acá. Resulta que en todos los países hay algo que se llama el ranking de competitividad. Este ranking, pues entre más puntos tenga el país de ranking, pues más atractivo será para que las personas extranjeras vayan a invertir en ese país. Entonces, en ese ranking de competitividad, pues, ¿qué se revisa? Se revisan varios puntos. Se revisan, pues, por ejemplo, el tema tributario. Por ejemplo, se revisa otro punto que es el tema de carreteras, de vías, métodos de importación, métodos de exportación. Pero también otro punto que se revisa para poder rankear al país, obviamente, si yo estoy rankeado como primero, pues muy seguramente los inversionistas extranjeros van a ir a ese país, pues porque es más atractivo. Pero si yo estoy rankeado, pues por debajo, pues muy seguramente ya no seré tan atractivo para que vengan a invertir o llegue la inversión extranjera. Resulta que uno de los puntos críticos en los cuales pues nosotros teníamos era el tema de constitución de las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo habían, podríamos decir, una, dos, tres, cuatro tipos de sociedades. Pero resulta que constituir una sociedad hace años atrás fácilmente se podía demorar un mes, ¿sí? Actualmente no, ¿sí? Entonces resulta que los trámites para constituir las empresas pues eran muy tediosos, ¿sí? Entonces ya ese era un punto de ranking y ahí estábamos mal. Lo mismo, no solo para constituir, sino para disolver sociedades, también era como muy tedioso. Entonces, previendo esto, pues se crearon esta sociedad. Actualmente, si yo voy a constituir cualquier empresa, ¿sí? Sea denomínese SAS, denomínese sociedad anónima, limitada, comandita, pues en estos momentos es muy sencillo. Y más por la pandemia, porque la pandemia lo que hizo fue antes, uno iba a la Cámara de Comercio, y acá pues les voy a contar un poco cómo se crea la empresa. Uno antes tenía que ir a la Cámara de Comercio, tenía que solicitar unos certificados, uno los diligenciaba, tenía que diligenciar un acta, que es el acta de la escritura que yo les estoy hablando, o que les había hablado, y luego de diligenciar el acta, diligenciar los formularios, se iba para la Cámara de Comercio, entonces dejaba los documentos, allá un abogado los revisaba, y después a los 5 días le decían, venga, sí, que los papeles están bien, los documentos están bien, entonces queda constituido como sociedad, ahora tiene que ir hasta la DIAN, tiene que expedir el pre-root, después se va para otro lado, y etcétera. Y eso era un sinfín de diligencias, ¿sí? Ahorita fácilmente yo podría decir que en una semana o en un día, depende. Resulta que ahora todo se hace por la página de la Cámara de Comercio. Entonces la Cámara de Comercio, ¿qué me pide? O sea, no me pide nada del otro mundo, me pide, vea, usted tenga el dinero para la inscripción, ¿listo? Que es lo que usted va a pagar, siempre de inscripción y de renovación. Esa inscripción están unas tarifas de acuerdo pues a los aportes que usted va a entregar para constituir la empresa. Pero como usted todo lo va a hacer virtual, ¿sí? Usted tiene que tener unas firmas, algo que se llama la firma digital. Esa firma digital usted la saca en Certicámara, en otra empresa aliada a la Cámara de Comercio, y esa vale 17.000 pesos. Esa es la que más se demora. O sea, esa se demora en entregársela, usted la paga y todo, y se demoran en aprobarla 5 días hábiles. Esa es la que más se demora. Cuando usted tiene ya la firma digital, digamos yo si hoy tuviera la firma digital, y digo, bueno, hoy quiero constituir una empresa. Entonces, ¿con cuánto dinero empiezo a diligenciar documentos, a subir fotocopias de cédula, RUT? Tengo que diligenciar un documento que es el pre-RUT, ya no me toca irme hasta la a solicitar el pre-RUT, sino que yo por acá lo hago, y tal vez me tomará 2 horas, por mucho. Si yo tengo toda la documentación, me tomará por 2 horas. Y si tengo la firma digital, entonces yo diligencio y ya en 2 horas está constituida mi compañía, yo estoy legal, constituido como compañía en 2 horas, ¿sí?
Si no tengo la firma digital, me toca esperarme los 5 días hasta que me entreguen la firma digital y luego diligenciar los formularios de Cámara de Comercio me tomará 2 horas. Pero vean que este trámite ha cambiado sustancialmente, pues obviamente por temas de la pandemia, ¿sí? Pero pues se podría decir que constituir una empresa pues es muy fácil. Lo que tal vez en algunos casos no es tan fácil es mantener la empresa, por lo que pues hablábamos en la primer clase. Muchas veces las personas no conciben que, y ese pues lo hemos tocado pues como en varias sesiones y en casos reales y en un caso particular que yo estuve la semana pasada, que también tocaba este tema con unos empresarios. Ellos se dedican a hacer sábanas, o sea, juegos de cama. Y hablábamos de un caso que yo tuve de otra empresa que tenía una muchacha y ella decía, venga, pero yo no sé, Miguel, a mí las cosas no me fluyen porque es que yo aquí pago arriendo, a mí me llega trabajo, etcétera, etcétera. Y yo le dije, bueno, pues hicimos unos estados financieros y yo le dije, es que lo que pasa es que su costo está muy alto. Y como su costo está muy alto, pues usted no tiene utilidad. Entonces, para contextualizar un poco, ¿sí? Yo podría decir que, voy a poner un ejemplo. Ángel le dicen, le vamos a ofrecer un trabajo como chef en, voy a poner un ejemplo, a ver. Voy a poner un ejemplo en Cota, ¿sí? Digamos que Ángeles vive, digamos, cerca de Plaza Las Américas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces Ángeles dice, bueno, o sea, allá me toca estar, diga, voy a poner un ejemplo, a las 7 de la mañana y el trabajo es hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes. Entonces Ángeles dice, bueno, me toca irme a Cota y llegar a las 7 de la mañana. A mí me tocaría levantarme como a las 3 de la mañana, ¿sí? Para estar saliendo a las 4 de la mañana y llegar a Cota a las 7 de la mañana. De regreso, dice Ángeles, yo estaría llegando casi a las 8 o 9 de la noche. Adicional a eso, pues me toca pagar unos transportes adicionales porque mientras que yo pago, voy a poner un ejemplo, se podría ir por la 80. Entonces le tocaría tomar un bus desde las Américas hasta el portal de la 80, ¿sí? Un zip, bueno, un zip hasta ahí y digamos que no pasa así, sino que tiene que tomar otro tipo de transporte hasta la 80. En la 80 coge la flota y en la flota, y ahí digamos que le te va a coger otro bus donde lo deja la flota para llegar al trabajo. ¿Listo? Entonces estaríamos hablando fácilmente de 20.000 pesos al día en transportes, ¿sí? Y ya me dicen, no, 20.000 pesos serían 100.000, sería casi la mitad del sueldo en, en solo transportes. Y adicional que yo casi ni dormiría, ¿sí? Entonces ya dice Ángeles, no, pues, o sea, fácilmente yo estaría trabajando gratis a la empresa porque yo entre pagando transportes, pagando el almuerzo, etcétera, casi no durmiendo, pues yo estaría trabajando gratis. Entonces, ese es el análisis que muchas veces los emprendedores no hacen, ¿sí? No hacen un estudio de mercado, pues, o sea, el estudio, y lo hablábamos con esas personas, porque ellos están como en una situación que dicen, bueno, ¿nos formalizamos como empresa o seguimos trabajando como personas naturales? Y llegábamos al punto, y cuando evidenciamos estados financieros, la persona que tenía a cargo de esa empresa llegó y dijo, yo le dije, es que usted tiene un problema, sus costos son muy altos, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de costos, ¿sí? La diferencia entre el costo y el costo es lo que yo requiero para poder hacer mi producto, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo más claro para que ustedes pues lleven la idea y coloquemos el fin de lo que queremos llegar. Digamos que Ángel y Edison montan un negocio. Voy a poner un ejemplo. Montan un negocio, ¿sí? Y se van a dedicar a hacer los platos de comida mexicana, ¿sí? Van a hacer tacos, ¿sí? Entonces, el costo del taco, pues será la tortilla, será la carne al pastor, será los frijoles, será el pico de gallo, será el queso, ¿cierto? Ah, ya le entendí, profe. Entonces, exacto, ese es el costo, ¿sí?
lo que... Y el Entonces tiempo, vale 8.000 y uno cobra 6.000. exactamente. Entonces resulta que ese es el costo, ¿sí? Pero resulta que además del costo, yo tengo que incurrir en otros pagos para poder vender mi producto, ¿sí? Digamos, ese es mi costo de hacer mi taco. Digamos lo que decía Edison, digamos que mi costo es de 8.000, pero adicional yo tengo, ese es mi costo, pero adicional yo tengo que pagar un local, ¿sí? Tengo que pagar unos servicios públicos del local, tengo que pagar, etcétera. Ya lo que yo pago del local, donde yo pongo mi producto en venta, ya eso es el gasto, ¿sí? Y por ejemplo el tema de los meseros, pues será mi gasto, porque no va directamente asociado con la elaboración del taco. Entonces resulta que cuando yo digo, lo que pasa es que los gastos son muy altos, yo digo, ah, bueno, pues eso se puede solucionar porque yo digo, ¿será que tal vez yo tengo muchos meseros? ¿Sí? Entonces, si yo veo que no necesito tantos meseros, pues yo sacaré algunos y eso disminuirá mi gasto, ¿sí? El problema es cuando yo tengo mi costo muy alto. O sea, si yo tengo mi costo muy alto, yo digo, no, me toca ponerle un precio más alto porque es que yo podría bajar el costo, pero ya no le podría colocar al burro carne al pastor, sino que me tocaría carne la normal, ¿sí? Entonces ya mi producto empieza a bajar, a bajar, a bajar. Entonces yo tengo dos opciones, o bajo los costos, ¿cierto? O aumento los precios. Resulta que al punto que quería llegar yo es que muchas veces no se hace ese análisis. Y claro, pues el gasto es más sencillo o el gasto se puede mirar cómo se disminuye, pero la pregunta es, ¿yo cómo disminuyo mi costo? ¿Sí? Si yo no he hecho un análisis, ni me he puesto a sentar de en cuánto yo vendo mi producto, entonces a algunas empresas le pasa lo que contaba eso o el contexto que colocaba eso. Mis costos son de 8.000 y yo vendo el producto a 6.000 y no me había dado cuenta, ¿listo? Y muchas veces, y en ese negocio que yo estaba, que ellos se dedican a hacer tendidos de cama, mis sábanas, ella decía, la persona me decía, porque ellos son como muy empíricos, los de ese tipo, los de ese negocio en particular que yo les estoy contando. Entonces yo decía, sí, Miguel sabe que sí, y eso es un error que muchas veces yo cometo, porque yo negocio así rápido de palabra y yo a veces ni sé si estoy ganando o perdiendo. Entonces, a ese punto, eh, yo quería llegar, pues, para identificar que, que muchas veces, pues, no se hace ni siquiera una buena planeación desde la constitución de la empresa, ¿sí? Y si no se hace eso, pues ya de ahí para adelante, muchas veces, algunas personas, o sea, yo no digo que a las personas que no hacen planeación no les funciona, algunas sí les funciona y les va muy bien, pero el problema es que cuando uno de pronto no es comerciante, como no tiene ese tema de vendedor, ¿sí? Porque uno puede tener una idea de negocio, y lo otro es comercialícela, ¿sí? O sea, véndala. Eso es otro tema también. Entonces, bueno, entonces uno tiene que tener pues unos aspectos básicos. Entonces, bueno, esta SAS o esta sociedad por acciones simplificadas se creó o se constituyó a través de ese ranking, ¿listo? De ese ranking de competitividad. Entonces, esta tiene varias características muy peculiares. La primera, como mínimo, como mínimo, se requiere un socio. Entonces, cuando se creó este tipo de sociedad, ya yo digo, venga, yo ya no me voy a quedar en la EU, sino que me voy a pasar a una SAS, ¿listo? Y no tiene, perdón, tiene, es decir, yo puedo tener 1.000, 2.000, 3.000, puedo tener 2, 3, 4, los que yo quiera, pero tiene que ser como mínimo uno, ¿listo? Tiene una característica que no cotiza en mercado de valores. Recuerden que ya tenemos dos empresas o dos tipos de sociedades que no pueden cotizar en mercado de valores. Y ojo, porque a veces ustedes se enredan, ¿sí? Entonces ya uno dice, no cotiza en mercado de valores, ustedes dicen, de una vez es sociedad, es una SAS, ¿sí? Pero recuerden que la limitada también tiene esa característica. Entonces, tal vez cuando estemos nosotros clasificando este tipo de compañías, ustedes tienen que revisar otras características porque puede ser que ustedes están diciendo que es SAS y en realidad sea una limitada. Entonces, ¿listo? No cotiza
en mercado de valores. La limitada fue la que estudiamos hace 8 días, profe. Sí, entonces podría suceder que yo dijera, se constituye una sociedad y como mínimo debe tener, un ejemplo, 5 socios y no cotiza en mercado de valores. Entonces ya ustedes dicen, por el mínimo de los socios es una sociedad limitada, porque la sociedad limitada, recuerden que es como mínimo 5. Pero si yo les dijera con 2 socios y no cotizan mercado de valores, pues ustedes dicen, pues las que se pueden quedar con un porcentaje mínimo serán las SAS. Entonces tienen que revisar y por eso es importante tomar pues los apuntes pertinentes. ¿Bien? Sí, profe. Listo. Y su constitución se realiza por documento privado. Cuando hablamos, recuerden que en las otras sociedades hemos hablado de documento público. La característica del documento público es que va ante una notaría. Acá no se necesita, simplemente usted hace el documento, lo firma, o sea, usted que es quien va a constituir la compañía, lo firma y lo entrega. Por eso habla de documento privado. ¿Listo? Perdón. Documento privado. Los socios con su patrimonio capital aportado a la sociedad, que es básicamente pues lo mismo. ¿Listo? Entonces ya acá hay una característica que yo digo, pues yo para qué me voy a constituir como EU o como unipersonal, si en la unipersonal pues yo llevo las de perder si la empresa entra en quiebra, ¿sí? Porque yo respondo hasta con mi patrimonio, con mi casa, con mi carro, etc. En cambio que acá yo únicamente respondo si llego a quedar en quiebra con el aporte social que yo hice a la compañía, ¿sí? Entonces esa es otra característica que tiene este tipo de empresa. ¿Listo? ¿Cuál aporte, profe? Es decir, digamos que nos reunimos los tres. ¿Listo? Nosotros Sí, decimos, vamos a crear una sociedad y cada uno va a aportar 10 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, en sí, caso que la empresa quede en quiebra, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo había indicado hace un rato que le debíamos 100 millones de pesos a la DIAN, ¿sí? Entonces, sí. únicamente responderemos cada uno con los 10 millones que aportó para crear la empresa. Y no tendremos que ni vender nuestros carros, ni vender absolutamente nada, porque Y si no ya alcanza. si no alcanza grave, o sea, grave para la DIAN, bien para nosotros, porque no tenemos que responder por nada. ¿Listo? Por nada Y más. en ese caso, digamos, si estamos debiendo 100 millones a, no sé, otra persona y, y quedamos en quiebra. También grave, porque pues yo no tengo con qué más responder. ¿Listo? Entonces, Pero entonces la DIAN pagaría eso al otro lado o no, la DIAN, o sea, ya qué pecado con el proveedor que perdió esa plática, porque yo ya respondí con lo que tenía. Ya viene pues más como un acuerdo de voluntades de que uno de los socios diga, bueno, yo sé que le debo, por ejemplo, 30 millones de pesos, pero ya no hay de dónde pagarle, pues déjeme, yo se los pago, pero eso ya es algo que uno como quiera como por honestidad, ¿sí? Déjeme, yo se los pago en cuotas o algo así, pero yo le respondo, ¿sí? Pero pues no está obligado, sí. ¿sí? Pero ya Pero es, digamos a un banco, ¿no? Que le estén debiendo la sociedad. no, grave porque si ya le pagó primero a la DIAN y no le alcanzó, mejor dicho, si no le alcanzó para la DIAN, mucho menos para el banco y ya respondió hasta con sus aportes y ya no va más, se acabó la obligación. O sea, en ese caso de disolución o de que la empresa está en quiebra. Hay un tema que también funciona cuando las empresas están sin dinero y posiblemente se van a quedar van a quedar en quiebra, pero las empresas no quieren quedar en quiebra. Hay algo que se llama la ley de insolvencia, ¿sí? Cuando hablamos pues de insolvencia, es básicamente cuando la empresa pues no tiene dinero para pagar, le hace falta el flujo de efectivo. Pero digamos que yo tengo mi empresa o los tres tenemos la empresa y nosotros decimos, bueno, no hay plata para pagar. Pero, voy a poner un ejemplo, digamos que nosotros nos dedicábamos bueno, digamos que nosotros nos dedicábamos al tema de los eventos,
¿sí? Nosotros atendíamos eventos, hacíamos eventos y tal, ¿sí? Y por el tema de la pandemia, pues dejamos de recibir ingresos, entonces teníamos unas deudas, y nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, entre los tres nos reunimos y decimos, pues no terminemos la sociedad porque pues el negocio es próspero y bueno, pero pues estamos como en una crisis. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un proceso jurídico por no pago con un proveedor, ¿sí? Es decir, como nosotros no tenemos plata y nosotros le hemos dicho al proveedor, no, ténganos paciencia, etcétera, y el proveedor se cansó, muy seguramente también porque necesitaba el dinero y tal vez porque pensó, porque eso pasa, que yo se lo iba a robar, ¿sí? O que no le iba a pagar. Entonces él nos demandó. Pero nosotros decimos, no, y ahorita una demanda y ahorita pues con lo poco que tenemos para movernos nosotros, nos embargan las cuentas, entonces ¿qué hacemos? Entonces hay una opción que es declararse bajo la ley de insolvencia. Este tema, cuando yo estoy declarado bajo la ley de insolvencia, pues simplemente antes yo tenía que hacer una reestructuración financiera, ¿sí? Con mis aportes y llevarla a la superintendencia de sociedades. Es decir, cuando hablamos de un cambio de reestructuración, nosotros decíamos, bueno, le vamos a inyectar 10 millones de pesos, con estos 10 millones de pesos vamos a poder pagar gradualmente a este proveedor, y nosotros, con esa reestructuración que hacíamos, nos comprometíamos a pagarle a esos proveedores, ¿sí? En 6 meses, en un año, ¿sí? Lo que se ha considerado como prudente ha sido un año. Y resulta que esos documentos, antes los revisaba la Superintendencia de Sociedades, ahora los revisa la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio dice, listo, su proyecto es viable, ¿sí? Su reestructuración es viable. Entonces le vamos a dar un año para que le pague al proveedor X, A, B, C. ¿Sí? Si son 5, pues a esos 5. Entonces, si un proveedor tiene un proceso jurídico conmigo, entonces él, si llegara a ganar el proceso, básicamente el proceso queda quieto, ¿sí? Con ese, cuando yo me declaro en la ley de insolvencia. Ya si yo no cumplo, ¿sí? Ya lo que entra a la Cámara de Comercio, ¿sí? Y hace la liquidación, ellos básicamente toman la administración de la sociedad y hacen la liquidación y pagan a los proveedores y acaban la sociedad. ¿Listo? Esa también es una opción que tienen las empresas cuando no quieren pues terminar o dar por terminada la sociedad porque el negocio es bueno, porque el negocio es próspero, ¿sí? Que yo lo he visto en algunos casos, visto que se declaran en la ley de insolvencia, pero pues el tema de la ley de insolvencia es que pues si usted va a solicitar un crédito nuevo no se lo dan porque está con la ley de insolvencia, porque o sea, eso es como cuando usted hace una reestructuración de un crédito y dice, no, pues si este man está llevado, pues yo qué le voy a volver a prestar, ¿sí? Algo así, ¿listo? Entonces, bueno, eh, las causales de son por acuerdo de los socios, por terminación en tiempo, ya les explico esta, de la sociedad y por tiempo. Entonces, cuando yo digo, perdón, por terminación en tiempo de la sociedad, las sociedades también se pueden crear por un tiempo determinado. De hecho, cuando yo estoy constituyendo la sociedad, perdón, allí me preguntan, venga, ¿y usted se quiere constituir por algún tiempo en específico o quiere dejar la sociedad de forma indefinida? ¿Sí? Entonces, digamos que nosotros queremos ejecutar un proyecto y para esta ejecución de este proyecto, pues requerimos 6 meses o 4 meses. Entonces, nosotros decimos, no, pues ¿para qué vamos a continuar con la sociedad? Entonces, más bien dejémosla constituida 6 meses. ¿Listo? Entonces, eso en el momento que uno está creando la sociedad, eh, cuando uno está creando la sociedad, eh, también pues me preguntan que si yo voy a tener un tiempo definido para este tipo de sociedad y de acuerdo a eso pues también la constituyo. ¿Listo? Entonces para que por favor vayan tomando notica allí y ya vamos con otro tipo de sociedad. Listo, profe. Por favor que van a enviar una.
Bueno, creo que esas son las características como más amplias de las SAS. Pues obviamente todas, ¿sí? Sino que yo no lo toqué acá en cada una de estas, pues todas tienen su acta de constitución, todas tienen su junta de socios. Aquí básicamente la junta de socios opera igual que en la limitada, es decir, quienes, bueno, voy a dejar algo claro acá. Los socios, aquí todos los socios, igual que en la limitada, tienen voz y voto, y algunos, ya les voy a contar esto, pueden tener diferentes porcentajes de participación. Entonces, bueno, aquí todos los socios tienen voz y votos, pero depende del tipo de acciones que tengan. Ya lo vamos a ver cuando veamos títulos valores. Pueden tener diferentes porcentajes de participación. Me refiero a que, digamos, nos constituimos los tres y Angelis coloca más o compra más acciones. Ah, bueno, se constituye por acciones. Esto es súper importante. Entonces voy a dejarlo acá para que tomen nota. Y acá ya voy a colocar una observación. Se constituye. Es decir, yo tengo, si yo quiero ser socio, voy a bajar esto para que ustedes pues, puedan tomar nota. Es decir, si los socios pues, recuerden que otra diferencia era limitada. En la limitada los socios entregaban dinero y podían entregar bienes en especie, como eran carros, edificios, escritorios, etc. En esta no. En esta pues ellos tienen que adquirir un título de valor y por ese título de valor pues entregan un dinero. Entonces esa es la característica de que se constituyen por acciones. Aquí las acciones tienen un valor nominal y un valor de mercado, que lo vamos a ver cuando veamos los títulos valores. Y digamos que Angelis llegó y dijo, dijimos, nos vamos a constituir con 100 millones de pesos, ¿listo? Entonces, pero yo dije, no, yo solo tengo 20 millones, ¿sí? Y Edison dijo, no, yo solo tengo 30. Y Ángeles dijo, pues yo pongo los 50 millones de pesos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Yo tendría un 20% de participación, Edison tendría un 30% de participación en la compañía y Ángeles tendría el 50% de participación. En la limitada, recuerden que la característica era que todos los socios tenían partes iguales en la sociedad, es decir, cada uno tenía, digamos, el 33, el 33 y el 33, cada socio tenía el 33. Aquí sí cada socio puede tener el porcentaje de participación que quiera, o más bien, con lo que pueda pagar, es el porcentaje de participación. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Listo. Entonces vamos con la sociedad anónima. Esa es la SA. Exactamente, esta. ¿Listo? Entonces vamos, su constitución es por acciones, igual que la anterior, ¿listo? Y esta puede cotizar en un mercado de valores. Esta es la única sociedad que puede cotizar en un mercado de valores. Digamos, por ejemplo, yo podría cambiarme de tipo de sociedad, sí, yo podría cambiarme. Si yo me constituí inicialmente como limitada, yo me podría cambiar a SAS, o si me constituí como SAS, puedo pasar a una SA, yo lo podría hacer. Esto la ley me lo permite. De hecho, cuando arrancó todo el tema de las sociedades anónimas, hubo muchas sociedades limitadas que se pasaron a sociedades a SAS, perdón, por el beneficio pues, que éstas tenían. ¿Listo? ¿Y cuál es el mercado de valores? ¿Cómo Bueno, así? el mercado de valores es la bolsa de valores, ¿listo? Entonces, en la bolsa de valores, por ejemplo, yo llego y yo coloqué mi empresa y, digamos, le coloqué un nombre. Le coloqué, digamos, que yo me creé, me constituí
y le coloqué el nombre, es un ejemplo, de Samsung, ¿sí? Entonces, yo como Samsung con mi empresa, yo dije, bueno, yo quiero que mi empresa cotice en el mercado de valores. Cuando yo cotizo en el mercado de valores, ¿qué quiere decir? Que yo empiezo a emitir acciones, ¿sí? A emitir acciones. Y cuando yo emito acciones, pues, ¿qué quiere decir? Que hay algunos socios que compran esas acciones, las compran, las compran, las compran. Para mí, como dueño de esa empresa, pues yo ya no voy a ser el único dueño, sino que va a tener un N, muchos números de socios, pero esos socios como están pagando unos títulos valores, pues eso a la compañía le significa dinero, flujo de efectivo, ¿listo? Y adicional, digamos que yo soy, voy a poner un ejemplo hipotético que no podría pasar en la vida real. Digamos que yo soy una sociedad anónima, ¿sí? Yo, Miguel Peña, me constituí solo como una sociedad anónima, pero yo dije, bueno, yo necesito recursos porque necesito pues innovar, ¿sí? Entonces voy a emitir unas acciones y las voy a poner a cotizar en el mercado de valores. Entonces, esas acciones que yo emití, las compró Ángelis y las compró Edison, ¿cierto? Pero resulta que mi empresa empieza a tomar valor a través de algunos ítems o de algunos factores externos o factores internos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esas acciones que compra Ángeles y que compra eso? Son unos títulos valores, que quiere decir que es un documento que tiene valor. Pero Ángeles puede decir, ah, yo me cansé con esta acción, las voy a vender, las voy a negociar. Entonces se las vende a otra persona y así sucesivamente pueden pasar de mano en mano. Por eso es que están cotizando en un mercado de valores. Hay temas o hay aspectos políticos, económicos, que pueden influenciar el valor de la acción. Recordemos que a un producto, a cualquier producto, ¿cierto? ¿Ustedes quién creen que le da el precio a ese producto? Digamos yo me voy a dedicar en el mercado de, de vender botellas de agua, ¿sí? O botellas con agua más bien. Y esas botellas con agua, ¿será que yo le pongo el precio? ¿Yo que las voy a vender? ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, profe. Bueno, les voy a colocar otro escenario. Bueno, el de la botella con agua, ¿cierto? Entonces, yo le pongo el precio, pero yo tengo que tener en cuenta las condiciones de mercado, ¿sí? Entonces, digamos que yo me dedico a vender esas botellas de agua y mi agua se llama agua manantial, ¿sí? Y yo las voy a vender en el D1, el agua manantial. Y le coloqué un precio a esa botella de agua de 3.000 pesos, ¿cierto? Pero resulta que en el D1 venden, bueno, y viene 600 mililitros, ¿sí? Pero resulta que en el D1 también venden agua que viene el litro y vale 1.000 pesos. Ni siquiera, creo que esa no alcanza a valer 1.000 pesos. Entonces la pregunta es, si ustedes van al D1 y tienen sed, la pregunta es que yo les haría, ¿qué agua comprarían ustedes? La barata, profe. Es real, ¿cierto? Es decir, yo digo, me va a quitar la misma sed, ¿cierto? Viene más contenido, pues si el sabor es el mismo, yo diría, pues, yo qué me voy a poner, yo lo diría, yo que me voy a poner a regalar 3.000 pesos a pagar 900 pesos por algo que viene más, ¿sí? Por ejemplo, hay un amigo Y sabe decía, igual. y sabe igual, un amigo decía, no, lo que pasa es que esa agua viene de yo no sé qué y eso lo hace ser a uno más inteligente. Yo, sí. Bueno, entonces, entonces, ¿a qué quiero llegar? Que muchas veces el que coloca el precio del producto no soy yo el que está vendiendo, sino el mercado, ¿sí? Entonces, ¿a qué quería llegar? Muy seguramente yo en ese mercado, yo como agua manantial, no voy a ser competitivo en ese mercado. Entonces, en ese mercado yo tengo dos opciones, o me voy de ese mercado o disminuyo mi precio, ¿cierto? Eso es como lo mismo si yo estuviera, bueno, entonces vamos y ya les pongo otro ejemplo un poco más claro. Tal vez, ¿en qué condiciones yo compraría esa agua en el D1 si no hay más? ¿Cierto? Pues si no hay más, pues ya tocó, ¿cierto? Y tengo sed. Lo mismo pasa, digamos, en un mercado, en una plaza de mercado.
porque yo pongo el ejemplo de una plaza de mercado, porque es que todos los mercados, independientemente del tipo de producto, funcionan igual. Entonces, digamos, yo voy a montar un depósito de papa, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Mi papa es pastusa, yo la vendo igual como la venden mis otros competidores, llamémoslo así, y yo la traigo el mismo lado, o sea, el cultivo es el mismo, etcétera, etcétera, y la vendo así, inclusive sin lavar, como la venden todos. Pero resulta que yo puse el bulto a 70.000, porque a mí me pareció que ese producto o ese precio era bueno, pero el del local de al lado lo tiene en 50.000 y el del local del lado lo tiene en 55.000. Entonces, muy seguramente la gente que va a comprar la papa, pues es de la misma característica, la compran del 50.000, después si se acaba ahí la compran de 55.000 y ya si no hay más, me la compran a mí, ¿sí? Pero ¿a qué quiero llegar? Finalmente, fui yo el que coloqué el precio de ese producto. No, fueron las condiciones del mercado las que me hicieron colocar mi producto en determinado precio para que fuera competitivo, ¿sí? Si yo digo, pues estoy en las mismas condiciones de los demás, con el mismo producto, etcétera, etcétera, pues muy seguramente yo no lo, o sea, yo le podré colocar un precio, ¿sí? Eso es como si yo abriera una barbería y dijera, bueno, acá hacen en la barbería A, hacen un corte y vale 30.000 y en la B hacen el mismo corte y uno queda igual y vale 10.000, ¿sí? Entonces muy seguramente lo que va a pasar con el negocio de 30.000, porque pues sí, cada quien le puede colocar el precio de su producto, ¿cierto? O sea, nadie le puede decir que no, o sea, nadie le puede decir, oiga, pero este man está loco, ¿cómo va a colocar un corte de 30.000? Ah, pues porque yo quiero, ¿sí? Y es mi producto, ¿sí? Y si no le gusta, pues vaya para otro lado, ¿sí? Pero muy seguramente lo que me está llevando a mí será desaparecer del mercado, ¿listo? Entonces, el precio de la acción lo pone el mercado, ¿listo? Dependiendo de qué, de las veces que se transa la acción, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado a veces el noticiero, la acción de Ecopetrol subió, la acción de Ecopetrol bajó, etcétera, etcétera, pero pues eso no es por temas que quieran, no. Resulta que, yo no sé si ustedes recuerdan, creo que fue el año antepasado, cuando Estados Unidos, sí, si no estoy mal, fue el año antepasado, dijo que iba a cerrar todos los temas o todas las relaciones con China y que esto iba a acarrear que se iban a cerrar las empresas de China, entre esas Huawei, ¿sí? Que ustedes recuerdan que inclusive Huawei tuvo que generar pues unos desarrollos de las apps propias de Android, de Huawei, porque trabajaba con las de Android. Lo que sucedió con esa noticia fue que la acción de Huawei bajó. ¿Por qué bajó? Pues porque yo ya muy seguramente no iba a comerciar en Estados Unidos y muy seguramente no iba a hacer comercial en los países aliados de Estados Unidos. Entonces fue una decisión política, ¿sí? Que afectó el precio de la acción de Huawei, ¿sí? Por ejemplo, digamos que, es que no recuerdo el nombre de esa empresa. La que está inmersa en el tema de las... Voy a poner otro ejemplo. Resulta que mi empresa cotiza en bolsa y yo me dedico a la construcción, ¿sí? No recuerdo el nombre de esa empresa, pero voy a poner el ejemplo de Miguel Peña. Es una empresa que se dedica, yo me dedico a la construcción de puentes, ¿sí? Entonces yo puse a cotizar mi bolsa, mi empresa, perdón, en un mercado de valores para que tomara más valor, ¿sí? Ese es el objetivo. Y yo pudiera pues recaudar más flujos para poderme financiar. Resulta que yo hice un puente en Colombia, el puente Chirajaira, y resulta que ese puente yo lo estaba construyendo y se cayó. Muy seguramente lo que sucedió con ese puente pues me va a traer unas implicaciones a mí que mi acción baje considerablemente. ¿Por qué? Porque yo tuve un error, porque muy seguramente tengo que pagar indemnizaciones, porque muy seguramente ante el mercado yo soy una persona que no sé hacer bien las cosas. Entonces eso sucede con esas decisiones de mercado. Es lo mismo como si yo estuviera en una plaza de mercado. Digamos que la papa la traen y resulta que por el calor, estamos en calor, hay sequías y no han podido cultivar papa. Entonces, muy seguramente eso va a hacer pues que el precio de la papa suba abismalmente, porque si va a haber sequía, pues va a haber escasez de papa, y si va a haber escasez,
pues el producto va a aumentar su precio, ¿sí? Lo mismo pasará si yo estuviera en un mercado de valores, o sea, una decisión política que me impacta negativamente, pues va a ser que mi precio baje. Pero resulta que, les voy a poner un ejemplo, resulta que hay mucha abundancia de papa, ¿cierto? Pues muy seguramente, ¿qué es lo que pasa con esa abundancia de papa? Pues el precio, obviamente, pues va a estar muy barato porque pues en todo lado se consigue papa, entonces eso es lo que pasa. Y así como se mueven los negocios como en una plaza de mercado, ¿sí? Así funcionan todos los mercados en general, ¿sí? Entonces de eso puede variar y ese es como tal, pues el negocio de los mercados de valores que nosotros encontramos, obviamente en las empresas, y esto puede impactar o positivamente o negativamente, pues este tipo de decisiones. Por ejemplo, ¿qué otras decisiones pueden impactar positivamente la compañía? Por ejemplo, O pues sea, este serviría como para agrandar la compañía, ¿sí o qué, profe? claro, y esa sería la idea. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado de Elon Musk. Sí lo han escuchado por ahí, ¿De No. quién? ¿no? Elon Musk. Él, Elon Musk, él es dueño de muchas empresas en Estados Unidos. Él es dueño de la empresa de carros Telsa, ¿sí? De los carros que se manejan solos. Y él es dueño también de la empresa SpaceX. Esa empresa, pues él la constituyó, ¿sí? Él la creó, ¿sí? Y resulta que él empezó a trabajar con esa empresa. El objetivo de esa empresa de SpaceX era pues llevar los cohetes al espacio, pero resulta que a la NASA pues le quedaba muy caro. O sea, para la NASA llevar un cohete al espacio pues le costaba muchos millones de dólares, porque la NASA lo que hacía era que ese cohete no lo volvió a utilizar, sino que era basura. Entonces Elon Musk llegó y dijo, venga, ¿y qué tal si yo puedo hacer lo mismo, pero más barato? Entonces el tipo se creó y se hizo un contrato con la NASA. Entonces la NASA le dijo, venga, yo quiero sus servicios. Cuando eso se supo, ¿sí? Obviamente la acción de esa empresa, de SpaceX, subió de precio, ¿sí? Porque ya dijo, oiga, venga, este man está haciendo bien las cosas, hay innovación, es una empresa que va a crecer. Entonces efectivamente lo que hizo él fue tomar los cohetes que botaba la NASA, los arregló para que pudieran ir al espacio, volver y que se pudieran utilizar muchas veces. Entonces ya a la NASA le salía más barato contratar a la empresa de SpaceX que hacer los cohetes propios. Y eso pues es lo que está pasando. Por ejemplo, es un conglomerado, es decir, él tiene muchas empresas, también ¿cómo es que llama? Playu, que es por donde se hacen pagos, también él es dueño de esa empresa. Y todas las decisiones que él tome, inclusive él puede hacer algún comentario y eso puede impactar el tema de los mercados de valores y otros tipos de mercados. ¿Listo? Entonces, así es como se mueven los mercados de valores. Y lo que decía Edison, o sea, lo que una empresa busca, si se dedica a cotizar en un mercado de valores, pues es a expandirse, ¿sí? Es a expandirse y a que le vaya bien. Y si la empresa hace las cosas bien, muy seguramente pues va a tener ahí mucho valor y la empresa va a tomar mucho valor a través del tiempo, como son las empresas de tecnología, como es Apple, ¿cierto? Apple, muchos años atrás uno podía comprar acciones, actualmente también, pero pues antes era mucho más bueno el negocio, porque la acción era muy barata, ¿sí? Entonces, si yo compré la acción barata, entonces, por ejemplo, en ese momento, cuando salieron las primeras acciones de Apple, y yo la compré, muy seguramente la compré muy barato, y esa acción ha tomado pues muchísimo valor a través del tiempo. Entonces, eso es lo que pasa en Estados Unidos. Las personas tienen un negocio o un plan de inversión, y el plan de inversión, ellos tienen su asesor de inversiones, y el asesor de inversión le dice, venga, podemos comprar un portafolio de acciones de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa, y eso es lo que hacen. ¿Ustedes ven Los Simpsons? ¿Han Sí, visto Los Simpsons? Sí. sí. Bueno, resulta que Los Simpsons muchas veces son las experiencias vivas, obviamente, de todo lo que pasa en la sociedad. Yo no sé si ustedes recuerdan un capítulo que Homero tenía unas acciones de la planta nuclear y le dijeron, bueno, Homero, sus acciones valen tanto, y Homero las vendió y se compró como unas calabazas, yo no me acuerdo qué fue lo que se compró, y después de que las vendió,
al otro día pasó algo en la planta nuclear y la acción se subió y se disparó y todos llegaban con carros nuevos, etcétera, etcétera. Y más o menos pues así es lo que sucede en la vida real en un mercado de valores. Por alguna decisión que suceda, ¿sí? Alguna empresa pues puede tomar más valor. Por ejemplo, digamos Ecopetrol. Ecopetrol cotiza en el mercado de valores. ¿Cómo podría impactar algo positivamente a Ecopetrol que dijeran, se encontró un pozo de petróleo y en el cual hay, mejor dicho, hay para sacar crudo por 100 años, un ejemplo? Eso haría que la acción de Ecopetrol se subiera pues obviamente abismalmente, ¿sí? ¿Qué haría empeorar pues una acción de Ecopetrol? Digamos que volaron unos oleoductos, ¿sí? Algunos grupos armados volaron unos oleoductos, entonces obviamente pues eso es mala imagen, ¿sí? Si es mala imagen, ¿por qué? Porque no solo me pueden volar 1, 2 y 3 y me pueden acabar con el negocio, entonces muy seguramente esa era la acción de Ecopetrol baja. ¿Listo? Por hoy vamos a dejar hasta acá. Yo ahorita voy a colocar el enlace, ¿listo? Cuando suba la clase grabada, voy a colocar el enlace. Recuérdenme que quedamos en las sociedades anónimas para de ahí partir dentro de 8 días. Bueno, muchachos, dudas, inquietudes, No, ¿no? no, señor. Bueno, chicos, entonces en ese orden de ideas, que pasen buena semana y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ustedes que descansen. Edison se cuida. Uy. Buenas noches.